A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola amigos de la Unión Nacional de Periodistas y de Telesucesos. El día de hoy vamos, como no puede ser de otra manera, a poner en el tapete de la discusión el tema de las medidas económicas que ha presentado el Gobierno Nacional a la consideración de la Asamblea y cuáles son las implicaciones en el ámbito económico y social, puesto que estas medidas han tomado de ambos ámbitos, el ámbito económico, las macrofinanzas, por un lado, y por otro lado también el tema laboral. Nuestro invitado de hoy es una persona que a pesar de su juventud tiene un currículum bastante interesante y un conocimiento de primera mano en esta materia. El economista Roberto Rosero Enríquez, él es actualmente docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, es investigador del Instituto Superior de Posgrado de esa misma facultad y en su dilatada, aunque joven trayectoria, tiene a su haber el haber estado precisamente a cargo como jefe de las cuentas nacionales en el Banco Central. Él ha sido su gerente de programación monetaria y financiera. Y bueno, realmente, ¿quién mejor que él para orientarnos un poco sobre el tema que estamos viviendo? Quisiera partir con una pregunta, economista. Roberto Rosero Enríquez, joven, pero pues como digo, realmente bien excepcionalmente informado en esta materia. Una pregunta, ¿cuál es el modelo económico que se está aplicando? Hace poco en el país se presentó un debate entre el llamado Foro de Economía y Finanzas que nuclea a notables economistas que siguen una tendencia y que ellos han explicado, a pesar de tener divergencias ideológicas, mantienen una ruta respecto de lo que debería hacer en el país un cambio económico. Y el otro, uno que se ha autodenominado también Foro de Economía Heterodoxo o heterodoxa, ¿no? La economía. Y en ambos lados se ha discutido, antes de que hubiese la promulgación de este paquete de medidas, se ha discutido cuál debe ser el rumbo que tome el Ecuador en esto. En lo que han estado de acuerdo todos, en que es necesario tomar medidas. ¿Cuál es el modelo al que responden estas medidas? Bueno, muy buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación. Realmente para la Facultad de Economía y para el Instituto Superior de Investigaciones y Posgrado es muy grato también dar su opinión y lógicamente también poder clarificar muchas de las situaciones que desde la coyuntura se están tratando actualmente. Interesante la pregunta, muy interesante, muy debatida sobre todo, y yo creo que no en esta coyuntura, sino que como lo ha manifestado ya debatida ya desde hace algunos meses, y sobre todo para encontrar, yo diría que el camino por el cual nosotros desde una perspectiva económica, desde una perspectiva social, debe de trazarse, ¿no es cierto?, el país y sobre todo deben de marcar las autoridades políticas. Ahora muy bien, nosotros estamos analizando que muchas de las políticas tomadas, muchas de las decisiones también están establecidas, hacen primero analizar la historia del país, o sea, qué es lo que pasó en los años 80, qué es lo que pasó en los años 90, cuando se trataron de implantar políticas neoliberales, ¿no? Acuérdense, creo que también muchas de las personas que ven este programa y que siguen
este programa, van a acordarse que en los años 90 ya se hablaba de privatizar, en los años 90 se hablaba de establecer fondos de solidaridad, en los años 90 se hablaba de que el Estado sea su mínima expresión y que lógicamente también no haya una intervención y una regulación directa por el Estado. Bueno, ahora nuevamente están retomando esos paradigmas dentro de la economía. Economista, un poco habitual en nuestro sistema político, el que siempre se diga que el tema es de que las políticas han sido implementadas con el auspicio, el patrocinio o la tutoría del Fondo Monetario Internacional. Pero hay algunas cosas que evidentemente no son responsabilidad de ellos. Por ejemplo, cuando usted bien ha señalado, hemos salido de gobiernos anteriores, cuando inició el gobierno de Rafael Correa, la deuda estaba en 10,000 millones de dólares y a nosotros se nos parecía pues eso una enormidad, una carga gigantesca para el futuro del país. Bueno, hoy estamos en 60,000 millones. Entonces, esto no puede ser responsabilidad del fondo. Esto es algo que nos compete a los ecuatorianos y básicamente a quienes nos han gobernado. Entonces, la pregunta es, primero, frente a las dimensiones de lo que estaba ocurriendo en la economía, ¿era o no era necesario introducir correctivos? Son necesarios corregir correctivos. La economía es dinámica y como es dinámica, lógicamente también se la debe de medir desde el punto de vista que prácticamente la problemática atañe. Un ejemplo claro es la crisis que hubo en el año 2014. Un ejemplo claro es que la economía también creció prácticamente al doble desde el año 2006 hasta el año 2017, etcétera. Pero también netamente se debe de considerar que muchas de las situaciones se debe de preguntar cuál efectivamente debe de ser el papel del Estado dentro de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que esa es la principal pregunta que nosotros debemos de tomar en cuenta para determinar el tamaño del Estado. En muchas de las ocasiones se ha mencionado de que tenemos un Estado grande, un Estado obeso. Es una de las cosas sobre las cuales se supone que hay que tomar correctivos. Sí, y muchas de las ocasiones hasta corrupto, ¿no? Pero lo que no analizamos también es el papel que desempeña el Estado, sobre todo por las personas que menos recursos también tienen. Entonces aquí es siempre netamente preguntarnos cuál es el papel que va a desempeñar el Estado. Yo soy un ferviente creedor de que debe de haber un Estado. O sea, debe de haber un Estado, debe de manejarse también el Estado y los bienes públicos son bienes escasos que lógicamente se los debe de establecer bien. Pero en cierto sentido también nos hacen parecer de que este es un problema del gasto, o sea, de que está muy grande el Estado. Bueno, según la culpa es de la obesidad del Estado, se ha dicho. Exacto, pero esto no es un problema de gasto, este es un problema de ingresos. O sea, vamos a ver un poco el tema estadístico y cómo se plantea también los ingresos por parte del Estado. Veamos, recién hubo, ¿no es cierto?, que una remisión por parte de una ley para fomentar las actividades productivas por cerca de 4.500 millones de dólares. Vemos que es el monto exacto que prácticamente el Fondo Monetario Internacional nos va a financiar en estas partes. El Instituto de Investigaciones ha hecho también muchas propuestas y muchos análisis y vemos que actualmente, por ejemplo, la evasión y la elusión fiscal es sumamente grande. Y veamos, datos no solamente del gobierno central, no solamente oficiales, sino de los mismos organismos internacionales. Por ejemplo, la CEPAL establece que la evasión fiscal en el Ecuador del impuesto a la renta, de los impuestos progresivos, llega al 60%. Mientras que la evasión de los impuestos regresivos, como el impuesto al valor agregado, llega al 3%. Si es que usted suma prácticamente también y hace una buena política acerca de evasión, acerca de elusión fiscal y acerca también de lo relacionado, por ejemplo, a la remisión también que hay y lo que piden los grandes grupos económicos, digamos que tenemos un total o un potencial para que el país pueda netamente recuperar de alrededor de unos 8.000 millones de dólares. Si solamente el 40% de esos 8.000 millones de dólares, el 40%, cerca de... unos 3.600 millones. Exacto, los pudiéramos recuperar, o sea que es algo bajísimo,
estaríamos hablando también de una buena recaudación y buenos ingresos para el país, sin tomar en cuenta que deberíamos también de endeudarnos, etcétera. Y eso apalearía, lógicamente, este déficit fiscal que tanto nos establecen las autoridades Usted económicas. me lleva con sus reflexiones a dos cuestiones importantísimas. He leído un estudio que han hecho ahí en el Instituto de Investigaciones en donde usted es investigador, y en ese aparece que desde el 2000, año en que se produjo la dolarización, el promedio de baja de la pobreza extrema en el Ecuador ha sido realmente sustentado, al punto de que somos uno de los países de América del Sur que más ha bajado este índice grave de la pobreza extrema, ¿no? Lo cual quiere decir que, de alguna forma, la dolarización ha tenido un efecto positivo sobre la economía del Ecuador. La una. La otra, usted mencionó un hecho importante. Somos un país que tiene una limitación, un horizonte al no tener una moneda propia, no tenemos cómo manejar muchos factores del comercio exterior con una moneda que no nos corresponde nacionalmente y que de todas formas ha dado solidez al país, según el estudio que ustedes mismos lo han elaborado. Pero el problema es, usted decía, el problema no es del gasto, sino de ingresos. Pero si los ingresos tienen un límite, no es lo sensato, lo prudente, lo correcto, lo que hace un padre de familia, lo que hace cualquier persona, el que primero mide los ingresos para después ver cómo hace el gasto, no al revés, no gastar y después ver de dónde saca para pagar las cuentas. Por supuesto. ¿No es lo correcto eso? Por supuesto, por supuesto. Primero creo que veamos por el tema de la dolarización. La dolarización ya va a establecerse 20 años en el país y realmente ha sido uno de los esquemas en donde ha permitido que los ecuatorianos tengan una capacidad de compra que lógicamente les permita salir de la pobreza y de la extrema pobreza. Usted recuerde cómo se tomaban las medidas anteriormente, antes de la dolarización, habían devaluaciones significativas, habían paros de maestros que duraban 3 meses, etcétera. Después les alzaban los sueldos y había una devaluación sistemática de la moneda, que era grave. Al final esto conllevaba a que cada vez, en vez de mejorar la situación del poder adquisitivo, empeoraba. Hay que recordar el drama de Venezuela, donde la devaluación supera cualquier... llega a los límites del absurdo económico total. Por supuesto, por supuesto. Yo digo, dando gracias a Dios, no tenemos esa herramienta política acá, porque diferentes gobiernos lo habían también mal utilizado, correcto, y eso en decremento también de las personas que menos tienen, ¿sí? Lo grave acá es que debe de haber un horizonte. O sea, debe de establecerse un horizonte, como usted lo menciona. O sea, si es que yo lógicamente soy un padre de familia, ¿no es cierto? Y como padre de familia me preparo, estudio, etcétera. ¿Para qué? Para tener un horizonte de tener mejores ingresos, etcétera. Y lógicamente con eso me conlleve a que mejorar la educación de mis hijos, a mejorar la situación económica de mi hogar. La misma situación es un hogar. Pero sí. Una pregunta, ingeniero, discúlpeme, economista Rosero. Si esta era la realidad, si en el 2014 el gobierno anterior de Rafael Correa reconoció que la quiebra de los precios del petróleo había puesto un dilema sumamente difícil para la economía ecuatoriana, ¿por qué no se frenó el gasto? ¿Por qué no se hizo algo en ese momento para no llegar a un momento en que, como por ejemplo ahora, el gasto ya supera toda capacidad de ingreso de los que usualmente ha tenido el país? No. Mire, el déficit desde un punto de vista macroeconómico no es permisivo. El déficit se lo puede controlar de acuerdo a los objetivos que se ponga a futuro un país. Mire, porque los países nunca quiebran, sí, pero es irresponsable mantener ese déficit. Por supuesto, pero los países que generalmente también tienen déficits grandes son países que son desarrollados. Antes, al contrario, los países que tienen déficit pequeños son países muy subdesarrollados. Entonces aquí la situación es ¿para qué es lo que prácticamente nos vamos a endeudar y para qué prácticamente y saber cómo vamos a pagar? Correcto.
¿correcto? ¿Y cómo vamos a enfrentar absolutamente también todo ese endeudamiento? Yo creo también que sí se debe de tomar pinzas con el nivel de endeudamiento que estamos, los 57 mil millones de dólares por lo cual está bordeando ahorita, sí va a generar también dificultades a futuro y dificultades en el pago. Ahora, ahí está la situación de la política económica, hacia dónde nosotros vamos a conducir, ¿no es cierto?, esos ingresos y ese pago respectivo, a que paguen los que más tienen o que paguen los que menos tienen. O hacemos un pacto social y lógicamente cubrimos todos, pero ahí sí cubrimos absolutamente todos, pero de una manera seria dentro de la economía del país. Y aquí viene una cosa importante lo que usted dice, ¿no? Es decir, esto es tan inmanejable que nos compete a todos, absolutamente a todos, a hacer un aporte responsable, como usted bien señala, sobre esto. Y en ese orden de ideas, las medidas que el gobierno en este momento ha planteado van a llenar esos vacíos, primero, de ingresos. Segundo, el tema de lo que usted ha señalado, de que el Estado obviamente tiene que estar para regular en función de inclusive los que menos tienen, los más vulnerables, no las medidas de protección social. El gobierno ha conjugado un tanto esas dos cosas. Por un lado quita los subsidios, por el otro aumenta otro subsidio, que es el subsidio social. Ambos son subsidios de diferente naturaleza. ¿Esto compensa la situación económica de los más vulnerables por un lado? Por otro lado, usted ha hablado de que es necesario que haya responsabilidad, y se entiende que las empresas deben tener una carga mayor, ¿no? En definitiva, en el gobierno de la década pasada, uno puede ver con facilidad de que hubo un incremento patrimonial en las empresas, de que hubo bastantes recursos que les llegaron a ellas vía la obra pública, vía, un montón de cosas, exenciones tributarias. Entonces, la pregunta es, estas medidas que, por ejemplo, de forma extraordinaria se les ha impuesto, ¿son suficientes? O, como usted señalaba hace un rato, debería haberse ido por el tema de la elusión fiscal para cortar un tema que recurrentemente nos lleva a los lindes de la corrupción estatal. Bueno, realmente las medidas que se han dado a conocer el día de ayer y que todavía toca analizarlas mucho más a fondo porque hay muchas más cosas ahí. Y no sabemos qué saldrá de la Asamblea. Exacto, y otra cosa es que también desde la parte política no vamos a saber qué mismo se va a definir, ¿no es cierto?, por parte también de los actores políticos. Pero si es que vemos, por ejemplo, que había una campaña acerca de un aumento del IVA, recuerde que se hablaba que eran 2 puntos, que eran 3 puntos, que eran esto de acá, que se estaba estableciendo. Bueno, el día de ayer nos topamos con la sorpresa de que no fue el impuesto al valor agregado. Posiblemente fue porque no había un apoyo político. Muchos de los actores políticos decían que no iban a apoyar ningún incremento del IVA. Pero vemos que sorpresivamente se estableció un tema de subsidios, que depende directamente del gobierno y ya no necesita la Asamblea. Veamos qué es lo que implica el tema de subsidios. O sea, tenemos a dos grandes actores dentro de la economía que eran subsidiados, que era la gasolina y que era el diésel. Bueno, los dos van a topar netamente no solamente a las personas de a pie, sino también a las empresas. ¿Y por qué motivo? Porque la estructura económica de nuestro país establece de que muchas industrias en el país utilizan los hidrocarburos, utilizan el diésel. Entonces, ¿no es cierto?, esa estructura económica se va a modificar para que los precios aumenten, la tasa de ganancia y los márgenes de ganancia también de los empresarios tengan que disminuir, porque lógicamente también estamos viendo que el consumo también está disminuyendo también en nuestro país y ellos, no solamente las personas que son consumidoras tengamos un impacto directo, sino también los empresarios. Y uno de los objetivos del gobierno que se expone es la competitividad. Exacto. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. O sea, hay un multiplicador dentro de la economía. Este multiplicador para las personas tal vez que no están en el área económica establece qué cosa, que una actividad económica genera otra actividad económica y esta a su vez genera otra actividad económica. Y una cadena. Y exacto.
Y ese es un ciclo muy bueno para la economía porque se va desarrollando la economía. Acá vemos que, por ejemplo, este hidrocarburo prácticamente es insumido por toda la sociedad desde el punto de vista de las actividades económicas, desde el punto de vista de los hogares, etcétera, y va a haber un aumento. Y un aumento como, por ejemplo, en el diésel, que va a ser más del doble. Y el diésel, que es utilizado como medio de transporte de todas las diferentes actividades económicas y muchas industrias que también funcionan netamente con diésel, como por ejemplo la industria acuícola o como por ejemplo la industria de pesca. Tal vez eso obligará a reestructurar el nivel de precios en esa actividad. Y obviamente, como usted dice, es una cadena, esto influirá en otras cosas. Exacto, esa es mi preocupación, ¿no es cierto? Netamente la preocupación que se afecta. Pero aquí hay una cuestión extremadamente importante. La economía siempre será una ciencia de buscar equilibrios, porque nunca se podrá satisfacer a todos los intereses, ¿no? Y sobre todo, porque hay que considerar los límites reales, ¿no? Kenneth Galbraith siempre diferenciaba entre lo que son los intelectuales economistas que están en una torre de marfil y los que se afrontan la realidad. Usted ha afrontado la realidad, viendo las cuentas desde dentro, las cuentas del país desde dentro. Ha sido responsable de las cuentas nacionales y ha tenido la oportunidad de verlas desde dentro. Entonces, realmente lo que interesa aquí saber es si es que este juego político, que no deja de ser político siendo económico, por supuesto, no es suficiente para equilibrar esas cuentas nacionales. Porque, a ver, hay un impacto en el mercado laboral a través de los contratos que usted señalaba hace rato. Hay un impacto en la burocracia, ¿no?, a la cual se le pone una modificación sensible del 20%, obviamente en un segmento que no estará definido de cuántos son los contratos que todavía existen ocasionales. No, me imagino que no será mucho, ¿no?, en este mercado laboral. Pero el tema, y aquí se ha señalado con bastante se ha discutido esto, de si es verdad de que el peso del Estado es el que realmente incide más en este desequilibrio. Por un lado, conjugándose con el tema de los subsidios a estos combustibles. Porque, bueno, el gobierno ha dicho que espera recaudar 1.500 millones una vez que se elimine los subsidios. Mejor dicho, no recaudar, dejar de erogar. Exacto, no. Correcto. Primero, con respecto al mercado laboral, realmente el planteamiento es muy permisivo, sobre todo para el punto de vista de los trabajadores. Desde un punto de vista todavía no sabemos cómo quedará un contrato a cierta manera que se va a llevar entre dos partes. Se habló de que iba a ser una nueva manera de contratación, no se sabe los detalles todavía exactos sobre esa nueva manera de contratación, pero sí debemos de tomar en cuenta que el Estado tiene más de 30, o sea, no el Estado, sino el sector privado tiene más de 30 formas de contratación, de los cuales también puede aplicar, o sea, y para todos los casos. O sea, recuerde que desde el mismo gobierno de Correa, a finales, ya liberalizó en algo también el mercado también laboral. Bueno, hay que recordar que empezó por los florícolas con un acuerdo. Sí. Y después lo extendió a todo el sector laboral, sobre todo en el tema agrario, que era el tema agrícola, etc. Entonces ya se hubo una liberalización por parte también de ese mercado laboral. Pero acá ya estamos estableciendo que, por ejemplo, lo que está pegando directamente sobre el sector público, ¿no? Dos medidas. La primera medida no la entiendo, no se la comprende. La medida que tiene que ver con la disminución de las vacaciones de los empleados públicos de 30 días a 15 días, le veo que no es muy comprensible. O sea, ¿cuál es el beneficio que tendrá el Estado? Tal vez mayor productividad. No le veo. O sea, pero al parecer es una medida... O tal vez pudo haberse equiparado con el sector privado, en donde la regla es 15 días,
pero se suma un día adicional después de los, ¿no? de los 5 años de trabajo. Esto, ¿no es cierto? digamos, para estimular ciertamente a aquellos trabajadores que dentro del sector público han pasado por mucho tiempo, ¿no? Podría ser. Esa es una medida. Y la otra... Pero de todas maneras no es clara la medida. O sea, va en decremento de los derechos de los trabajadores, por supuesto. Entonces, yo también voy a poder decir, bueno, yo trabajé en el sector público, estuve cierto tiempo y yo gocé con los 30 días. Los chicos que ahora vienen, ¿no es cierto?, que tal vez se van a incorporar al sector público, van a decir, bueno, esa fue una linda historia, una bonita historia, y qué bueno que ustedes han tenido ese beneficio. Y vemos que a nivel mundial, sobre todo, de nuevo, las economías desarrolladas tienden más bien a disminuir las horas de trabajo. Acá estamos comenzando todavía a aumentar. Hay muchas teorías referentes a eso. Así es. Y que, bueno, eso valdría y además, la pena. Que creo que tiene que ver esto con el velocísimo incremento de otras formas automatizadas de trabajo. Por supuesto. Ahora, vamos al hecho también de el 20%, la disminución del 20% de las remuneraciones de las personas que tienen contratos. Como usted también mencionó, posiblemente no son muchas las personas contratadas. Entonces aquí son gastos espurios que no van a representar realmente un gasto. O sea, tal vez el efecto es más simbólico. Sí, y simbólico, pero permisivo. O sea, no simbólico, bueno, yo le veo de una manera permisiva. ¿Por qué motivo? Porque ahí está diciendo, miren, les estamos quitando estos beneficios, ya no es tan factible trabajar en el sector público, pero de todas maneras, por ejemplo, ese tal vez es una manera de decirlo. Porque tal vez lo que se ha reclamado siempre es de que hay una burocracia de élite, pero muy esa es bien otra. Pagada. Esa es la que en cambio va a aportar. No se ha tocado. Esa es la que va a aportar un día, ¿no? Un día es la que va a aportar un día adicional, pero de todas maneras también en función de qué. O sea, porque se dice, ¿no es cierto? Las empresas públicas, posiblemente la burocracia que tiene otras condiciones en el sector público, son las que van a aportar un día al mes. ¿Para qué? Para que lógicamente se le descuente de su rol de pagos y vaya a las arcas del Estado. Ahora, claro, una disminución ahí también de sueldos. podría eventualmente, decirse que la remuneración según la Constitución es intocable, ¿no? Entonces, hay varias cosas que en realidad todavía quedan cabos sueltos, pero lo que podría decirse de manera general es de que el gobierno sí dio una sorpresa el momento en que presentó las medidas, porque obviamente todos estaban esperando que la salida fuera por el lado del aumento del IVA, y eso no ocurrió. Bueno, más para pensar a quienes hacen análisis económico de coyuntura y más para que ustedes nos den luces sobre este tema, porque en realidad esto ha dejado a todo el país en un estado de recién empezar a ver por dónde es de que se orientan estas medidas, a quienes terminarán beneficiando y qué importancia tienen para el futuro económico y social del país. Queremos agradecerle al economista Rosero, invitarle ojalá para otra oportunidad para que nos converse un poquitito sobre el tema de cómo se estructuran las cuentas nacionales. Yo creo que es importante que el país conozca cómo se estructuran las cuentas nacionales para que un poco más sobre firme empecemos a discutir sobre estos temas. Muchísimas gracias a usted. No, muchas gracias. Y bueno, de parte del Instituto de Investigaciones siempre estamos prestos para también analizar todos estos temas y lógicamente también ahorita que ya estamos en coyuntura, que ya tenemos ya muchos de los contrarrestar, ver a ver qué es lo que va a pasar dentro de la economía y cuáles van a ser estos actores que estábamos hablando, ¿no? Los actores ganadores y los actores que van a ser perdedores dentro de estas políticas que se ha tomado por parte del gobierno. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.